Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo en que nos escuches o el uso horario en que nos escuches. Aquí estamos otra vez en nuestro podcast en Emprendedores Senior. Hoy, antes de empezar a hablar con nuestra invitada, quiero dar las gracias a nuestros oyentes, especialmente de Alemania y de Perú. Los de Perú evidentemente nos escuchan en español, pero me ha sorprendido al mirar las estadísticas, que siempre me gusta mirarlas una vez por semana, que ha crecido nuestra audiencia en Alemania. Así que a los españoles o latinos que nos escuchan en Alemania, un afectuoso saludo y un infinito gracias por escucharnos, y esperemos que lo que aportamos en este podcast sea de interés. Hoy nos desplazamos a Madrid para hablar con una profesional que es especialista en todo lo que tiene que ser, todo lo que es preparar el envejecimiento, es preparar cómo llegar a la vejez de la mejor forma posible. Y siendo el objeto de este podcast el tema del emprendimiento, le preguntaremos sobre las opciones de negocio. Pero antes que nada, le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, Bárbara. Hola, bienvenido. Gracias, José. Gracias por invitarme y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por participar de nuestro podcast, y nos gustaría que le cuentes a nuestra audiencia o a la gente que nos ve en YouTube quién es Bárbara Rey Actis. Bueno, muy brevemente, soy una persona ante todo tremendamente curiosa. Llevo trabajando en el mundo de multinacionales, ya van a ser casi 30 años, y además de mi labor profesional en empresas de diversas industrias, tengo un proyecto paralelo que es una pasión, un hobby, bueno, que me encanta, que es mi proyecto de Longevity Initiatives, donde me dedico básicamente a investigar todo lo que tiene que ver con la longevidad, a generar muchísimos contenidos, a compartir con la gente, a alentar a la gente que tome decisiones saludables para tener una larga vida y bueno, ayudar a emprendedores que quieran iniciar algún negocio o a personas que quieran optimizar su vida. Esto es un poco un resumen. Es bastante amplio. Decía en la introducción que te íbamos a preguntar sobre el emprendimiento y sobre las opciones de emprendimiento que hay orientadas a las personas senior, pero hay un concepto que quiero reconocer que desde el punto de vista personal no lo tengo del todo claro, porque es tan amplio que a veces me lleva a confusión, y te quiero preguntar, según tú, ¿qué es la Silver Economy? Bueno, es una muy buena pregunta, José, porque yo trato de distinguir muchísimo entre Silver Economy y Longevity Economy o economía de la longevidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Silver Economy, son todas aquellas iniciativas, proyectos, negocios, servicios, productos que están orientados a cuando la gente ya ha cumplido determinada edad, especialmente cuando la gente empieza a tener algún tipo de necesidad o grado de dependencia. Por ejemplo, gente que necesita un audífono, gente que necesita unas gafas especiales, gente que necesita apoyo de ortopedia, gente que necesita un plan de formación mucho más específico orientado a gente más mayor. La Silver Economy se orienta ya dentro de lo que es nuestra larga vida, en la última fase de nuestra vida. La economía de la longevidad empieza muchísimo antes, porque es todo lo que está relacionado con todo aquello que nos ayuda a nosotros a gestionar nuestra larga vida, a tener una vida más larga, más plena, más fructífera en todos los sentidos, y es un espectro muchísimo más amplio que la Silver Economy. Uno de los objetivos principales de esta serie de entrevistas, de este podcast, es dar información a aquellas personas que por edad o por consecuencia de la pandemia se han quedado sin trabajo. Normalmente, cuando hay una crisis económica, las empresas, y sobre todo las grandes empresas, empiezan haciendo ajuste de plantilla y lamentablemente empiezan de los más viejos hacia los más jóvenes, ¿no? Entonces, tú, como especialista en el tema, ¿qué oportunidades de negocios se nos presentan a los seniors
para dar servicio a otros seniors dentro de la Silver Economy o de la Longevity Economy, no me sale del todo bien el término. No te preocupes. ¿Qué oportunidades de negocio podemos aprovechar teniendo en cuenta que somos personas que ya tenemos una edad, pero que tenemos muchísimas ganas de hacer cosas en función de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos o de nuestros contactos? Vale. Yo a lo largo de estos 2 años, que realmente he hecho una labor bastante profunda de investigación, he logrado llegar como una especie de modelo o a una especie de síntesis de por donde creo yo que están todas las oportunidades de, sobre todo la economía de la longevidad, ¿vale? Yo me centro y me especializo mucho más en economía de la longevidad. Entonces, os voy a dar algunas pautas para ver si os genera interés. Yo lo resumo que la economía de la longevidad se puede basar en 3 claves o 3 pilares: el qué, el cómo y los facilitadores. Entonces, si puedo, José, me extiendo un poco más y explico qué hay detrás de cada una de estas 3 claves. Sin ningún Detrás del problema. qué, Tenemos media hora, si no te pasas de la media hora, no hay ningún problema. no me voy a pasar, espero generar esa inquietud para que luego me contacten para preguntarme y profundizar mucho más. Mirad, es muy fácil. Dentro del qué hay una fórmula mágica también de 3 cosas. ¿Qué cosas tenemos que cuidar para poder gestionar una larga vida? Por contraposición, ¿qué cosas podemos desarrollar, tanto productos como servicios, para ayudar a la gente a gestionar nuestra larga vida? Esas 3 cosas son hiperobvias. Es la salud, es el dinero y es el amor. Podemos ayudar a la gente a mejorar, optimizar o potenciar su salud. Toda la economía de la longevidad se basa en un modelo de medicina preventiva, holística y personalizada. Todo lo que vaya por esos lados que nos ayude a prevenir una muerte prematura, a prolongar la vida e incluso a revertir signos de envejecimiento, ahí hay un campo brutal. Nutrición, complementos, medicina personalizada, gadget, age-tech, etc, etc, etc. En la parte del dinero es cómo podemos financiar nuestra larga vida. Es decir, si queremos vivir muchos años, las personas tienen que cuidar su economía, ¿no? Sus finanzas. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle a la gente desde esta perspectiva? Podemos ofrecerle soluciones de formación para que puedan estar formadas a lo largo de toda su vida, el concepto que se llama lifelong learning, desarrollo de skills, de habilidades, de activos transformacionales, prepararlos para el futuro del trabajo, etc. Podemos brindar también productos o servicios que les ayude a mejorar su empleabilidad, ayudarles a trabajar su marca personal, su posición en redes sociales, cómo fomentar el networking, etcétera, etcétera. Y podemos también ayudarles a prepararse para su jubilación o retiro a través de un montón de productos financieros, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros de vida. Es decir, como vamos a vivir muchos más años, tenemos hijos cada vez más tarde, los hijos se independizan cada vez más tarde, es muy probable que a lo largo de nuestra carrera profesional perdamos nuestro trabajo en más de una oportunidad, que tengamos que aprender toda la gestión de las finanzas. Ahí hay un negocio brutal a través de la economía de la longevidad. Y la tercera clave del qué sería lo que yo llamo el amor, que son las relaciones, ¿no? Todas nuestras relaciones, cuidar nuestras relaciones. En una larga vida, la primera relación que tenemos que cuidar es la relación con nosotros mismos. Temas de autoestima, coaching, mentoring, personal trainers, pero que sean personal trainers mentales, psicólogos, psiquiatras, biohackers, todo lo que nos ayuda a tener una autoestima y a ayudarnos a encontrar nuestro propósito, nuestro ikigai, a sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Porque para vivir muchos años tenemos que estar bien con nosotros mismos, porque si no la vida se puede volver muy tortuosa, ¿no? Y luego el cuidar las relaciones con los demás, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra comunidad, todo lo que tenga que ver con fomentar, potenciar el networking, actividades sociales, voluntariado, emprendimiento, todos estos viveros, laboratorios de emprendimiento, todo esto es economía de la longevidad, ¿vale? Y solamente he mencionado la primera de las claves, que es el qué. O sea que imaginaros la cantidad de ideas de negocio que puede haber solamente para el que
en cuanto a salud, a dinero y a amor. El tema del cómo, detrás del cómo también hay muchísimas oportunidades, porque una cosa es que la gente sepa lo que tiene que cuidar y que nosotros brindemos productos o servicios, y otra cosa es que los acompañemos en la manera de cómo conseguir cuidar esas cosas, ¿no? Y estoy hablando aquí, por ejemplo, sobre todo, gestión de tiempo. En una vida larga, donde las etapas vitales se alteran y alternan de una manera permanente, ya no hay estudio, trabajo y jubilación, todas estas etapas se interrelacionan y estamos entrando y saliendo de estas etapas, puede haber productos y servicios que nos ayuden y que nos orienten a cómo gestionar el tiempo y cómo gestionar nuestra energía, manejo del estrés, el tema del descanso, ¿no? Todo esto es un cómo. Otra cosa del cómo es cómo generar hábitos saludables que prevalezcan y sean perseverantes a lo largo del tiempo, ¿no? El tema de estas dietas, el estudiar una cosa y ya no volver a estudiar, todo esto que hacemos un poco como de a picos o de a borbotones, dentro de la gestión de la longevidad tiene que cobrar otra dimensión y tenemos que ser tremendamente constantes para poder mantener esta larga vida plena y saludable. Y no es fácil, porque esto sabemos que no es demasiado fácil. Hay otra capa que es el tema de género. Detrás del género no implica entrar en temas de feminismo, ni en temas políticos, ni sociales, sino simplemente hay un hecho fehaciente y demostrado, y es que hay más mujeres mayores que hombres mayores, y las mujeres viven bastante más que los hombres, y las mujeres tienen peor percepción de salud que los hombres. Además, las mujeres tienen peor nivel educativo, las mujeres tienen más difícil el acceso al trabajo, es decir, hay una serie de características específicas de las mujeres y sobre todo las mujeres maduras y mayores, donde también se las puede acompañar en el cómo gestionar nuestras largas vidas. Esto sobre todo. Eso, perdona, eso me Sí, da pie a hacer un inciso y ahora continúas con tu sí, sí, relato. sí. Es verdad estadísticamente que las mujeres viven más. Eh, ¿Tienen conciencia las mujeres a partir de los 40, 40 y pico que la realidad nos dice que si se quedan sin trabajo lo van a tener muy complicado? ¿Tienen conciencia que el emprendimiento es una opción de continuar su vida laboral, su vida de estar activo desde el punto de vista laboral? Mira, esta pregunta, José, te la puedo responder yo en primera persona. A mí me pasó, y siempre cuento esta experiencia personal porque la quiero utilizar como un ejemplo. Yo empecé a trabajar con 18 años en multinacionales. A mis 45 años hice un MBA en una de las mejores escuelas de negocio, no solo de España, sino mundial. Y a los 2 meses de acabar el máster, graduándome con honores, me despiden de mi trabajo que llevaba 9 años trabajando. Si yo no hubiera contemplado el emprendimiento como una opción, yo creo que a día de hoy todavía podría estar buscando trabajo. Gracias a que yo me monté como consultora independiente, que tenía una red de networking muy potente y que tenía esta apertura mental de es importante tener empleabilidad que no un contrato de trabajo fijo, que son dos cosas diferentes, yo logré rápidamente contactar con una nueva empresa, hicimos un modelo de contratación bajo la modalidad de consultora, donde yo estuve brindando servicios un año y a lo largo, después de un año, me han contratado como fija. Y gracias a este emprendimiento yo tengo mi emprendimiento paralelo de Longevity. Es verdad, y porque la experiencia me lo ha demostrado, que las mujeres lo tenemos un poco más complicado, ¿vale? No voy a decir que es fácil. No es fácil. Tenemos que lidiar con nuestra propia familia, con nuestra propia situación. Muchas mujeres de mediana edad como yo tenemos niños relativamente pequeños, como es mi caso que tengo una hija. Tenemos unos padres mayores de los que también tenemos que prestar mucha atención y cuidado. Es decir, somos generación sándwich y la mujer es la cuidadora por naturaleza. Entonces recaen sobre nuestras espaldas muchas responsabilidades. Sacar este boost de energía, sacar esta extra milla para, además de todo lo que tenemos en el día a día, ponernos el sombrero de emprendedoras, es complicado. Por eso detrás de eso hay muchas oportunidades para realmente acompañar, potenciar, dar este apoyo emocional o financiero a las mujeres que tienen una idea de negocio y que no saben cómo llevarlas adelante.
No sé si Eso, respondí tu pregunta. no, 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 me alegra, además te reconozco la valentía de que cuentes una experiencia personal, Sí, porque es una realidad. Los hombres lo tenemos complicados, pero las mujeres lo tienen más. Todavía vivimos, la sociedad española ha cambiado muchísimo en los últimos años, la sociedad sí, latinoamericana, donde cada vez nos escuchan más también. Pero la mujer sigue siendo el eje, en todas las sí, generaciones, ¿no? Sigue siendo el sí. eje por el cual se mueve la familia. Pero Estadísticamente demostrado, ¿eh? No es un tema de sensación, es no, 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 estadísticamente demostrado, la mujer es la gran cuidadora de la familia y exactamente. de la sociedad. Y Sí, además estamos llegando a un momento que tu especialidad lo confirma, es que en el mismo hogar o en la misma familia podemos tener abuelos jubilados, padres casi jubilándose y una tercera generación entre la treintena y tal, donde no tienen una estabilidad laboral definitiva, ¿no? Pero volviendo a lo que hablabas antes de tu experiencia personal, creo mm, que los seniors tenemos que empezar a cambiar un poquito el chip y empezar a pensar en trabajar con y no trabajar para, porque exacto. cuando ya nos quedamos sin trabajo o hemos llegado a un momento en donde no queremos seguir trabajando para grandes empresas, porque yo lo he vivido también en carne propia, el nivel de estrés que te exige una gran empresa es muy alto y tú dices, bueno, a partir de hoy quiero trabajar de otra forma, es cuando empiezas a trabajar con colaboradores, empiezas a trabajar con otras empresas, con otros profesionales, con otros conceptos de trabajo y no para una empresa grande, ¿no? Que creo que es lo que te ha pasado a ti. Sí, sí, totalmente. Esto, bueno, yo tengo, si a alguien le interesa mucho el tema, tengo un artículo y doy una charla sobre el futuro del trabajo que, bueno, el futuro del trabajo dice que ha cambiado la manera en la que hacemos negocios, ha cambiado la manera en la que trabajamos y esas dos cosas no las podemos cambiar nosotros. Tenemos que nosotros desarrollar una serie de habilidades socioconductuales, habilidades técnicas, activos transformacionales para nosotros adaptarnos a este nuevo entorno. Y pasa por lo que dices tú, trabajar en red, trabajar en ecosistema, generar vínculos, alianzas, bueno, pues movernos dentro de las reglas de juego que están imperando ahora bueno, y tener esa valentía de poder abandonar la manera que se trabajaba hasta ahora, ¿no? Es muy difícil y hay gente que realmente esta transición, porque al final es una transición, cuesta mucho, ¿no? Pero realmente es la salida. Y ahí hay muchas oportunidades de negocio también. Sí, volviendo también a tu tema, aunque la genética no cambia tanto, pero a nivel de oportunidades laborales y de oportunidades de una segunda formación, Mm, podríamos decir que los actuales 50 son lo que hace una generación eran los 30, es decir, que todavía tenemos 20, 25 años de pleno rendimiento laboral e intelectual como para poder plantearnos una segunda carrera. Si yo soy ingeniero civil, hoy me dedico al tema de marketing online y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es- hoy es lo que me hace sentir bien o hacer, entre comillas, muy grandes de periodista hablando con gente como tú, son cosas que empecé hace 2 años y total. ¿por qué no? ¿Por qué no? Si uno se prepara, se forma y utiliza la tecnología actual, ¿por qué no hacerlo, no? Totalmente. Pues, tú lo que estás haciendo, José, se llama desarrollar o generar activos transformacionales, que es todas estas habilidades que a ti te permiten moverte en distintas disciplinas, en moverte en distintos entornos y moverte con diferentes tipos de personas, ¿no? La ingeniería, el marketing, la locución, son cosas que a priori parecen muy diferentes, en las que tú te puedes mover con facilidad porque has hecho ese desarrollo de activos transformacionales que es lo que te permite pues, seguir al día. Solo un matiz respecto a lo que dijiste, porque hay una publicación del Banco de España que cuando yo la vi, la verdad es que me molestó muchísimo, porque aparentemente hay algunos estudios clínicos, médicos y científicos que dicen que el cerebro del ser humano a partir de los 50 años empieza a perder determinadas características, ¿no? Científicamente y médicamente y neurológicamente. Pero la realidad es
que el cerebro es plástico, la neuroplastia, ¿no? Del cerebro. Y si nosotros de forma permanente y continua estamos leyendo, estudiando, viendo contenidos que nos enriquecen y tal, esto es como hacer deporte. Ahora vemos superdeportistas con 40 años, con 45, maratonistas con 70. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque a lo largo de toda su vida mantienen esos hábitos, bien sea de realizar deporte o de seguir estudiando. Entonces, si alguien lee este estudio del Banco de España, no le hagáis caso, porque podemos seguir aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas. Además, creo que, aunque no es un músculo, pero hay que ejercitarlo a diario, porque cuanto más lo ejercitas, mejor funciona. Quiero dar una vuelta de página antes de quedarnos sin tiempo. Yo vivo en Málaga. La Costa del Sol desde hace varios años, ya décadas, se ha convertido en un lugar de segunda residencia para muchos senior europeos y españoles. Pero, como pasa en otros sectores de la economía, creo que no estamos dando los locales, los españoles, los suficientes servicios a esos colectivos, y pasa, por ejemplo, entre el colectivo de los ingleses, que hay ingleses radicados aquí que dan servicio a sus compatriotas que vienen a disfrutar de esta zona. ¿Por qué crees que no tenemos conciencia de que la vejez es un negocio y hay que prepararse para dar servicios adecuados a ese colectivo? Me encanta que me hayas hecho esta pregunta porque me das pie a la última parte. Yo lo que creo es que, en cierta forma, porque tenemos miedo de mirar hacia la vejez, ¿vale? ¿Y por qué tenemos miedo de mirar a la vejez? Es otro de los cómo, ¿no? Porque tenemos que cambiar la narrativa de la vejez. Nosotros pensamos en los viejos con los arquetipos y con los estereotipos de cómo era la gente mayor en el pasado, no cómo es la gente mayor de ahora. Y hasta que no seamos capaces de cambiar esa narrativa, que sí que otros colectivos o que otras poblaciones han logrado hacer este cambio de la narrativa y lo tenemos muy incorporado, voy a poner un ejemplo, los micromachismos, ha sido una labor muy potente de cambiar la narrativa. El lenguaje inclusivo ha sido una labor de cambiar la narrativa. Ese trabajo hay que hacerlo respecto a las personas mayores. Los viejos no son cascarrabias, los viejos no son dependientes, los viejos no son amargados, los viejos no son solitarios, los viejos no son enfermos, que es lo que tenemos en la cabeza. Los viejos son personas como nosotros que hemos ido cumpliendo años, y hay tantos tipos de gente mayor como personas hay, porque la edad ya no es un parámetro de segmentación, es más, la segmentación hay que abordarla desde lo actitudinal. Es verdad que hay gente en determinado momento de su vida empieza a tener cierto grado de dependencia, que es lo que comentaba con la Silver Economy. Para todo eso está lo que yo llamo la tercera clave, que son los facilitadores. Todas estas residencias modernas, los co-livings, todo lo que promueve temas de intergeneracionalidad, asistencia específica a personas de más edad, desde el turismo, todo esto es un negocio que está floreciendo. Hay algunas iniciativas muy, muy potentes en España. Conozco concretamente casos en el norte de España, casos en el sur de España, en Levante, pero bueno, es una tendencia y es algo que las personas que estamos muy metidas en esto lo vemos, pero es verdad que todavía sigue siendo algo muy, muy de nicho y muy residual. Está en nosotros cambiar esta narrativa, preguntarle a la gente mayor qué quiere, qué necesita, y empezar a darles productos y servicios de acuerdo a sus necesidades y a sus deseos, no lo que nosotros creemos que necesitan. Si me permites, doy un ejemplo que esto lo clarifica muchísimo. Sin problema. En una residencia de ancianos, bueno, eran unos apartamentos donde vivía gente mayor. Hicieron como un grupo de trabajo para empezar a ver, bueno, a ver qué necesitan, qué quieren. Bueno, habían propuesto un montón de ideas, un montón de cosas, hasta que a alguien se le ocurrió preguntarle a la propia gente mayor que cómo podían mejorar su calidad de vida en los apartamentos. ¿Sabes lo que dijeron? Entre otras cosas, ¿no? Que por favor le bajaran la mirilla de la puerta, porque como ya estaban más bajitos, no llegaban a la mirilla estándar de la puerta estándar.
cosas tan simples como esas le puede cambiar la vida a una persona, le puede evitar un robo, le puede evitar un atraco, le puede evitar un disgusto. Nadie lo había pensado. Mira, Hay que pues involucrar a la gente mayor. eso me da pie para otra pregunta, que muchas veces creo que tenemos demasiados conceptos preconcebidos y muchas veces equivocados. ¿Tecnología y senior son amigos o enemigos? Son amigos. Y te voy a decir otra cosa, otro mito totalmente condicionado por la narrativa. Existe la creencia generalizada de que la gente mayor no se lleva bien con la tecnología. Lo que tenemos que hacer es profundizar un poco más y entender que lo que hoy por hoy es la gente mayor, que es la generación silenciosa, muchísima gente que pertenece a esa generación no ha tenido acceso a una educación superior. Y la barrera es educativa, no es de edad. ¿Por qué? Porque se ha comprobado y se han hecho estudios de que personas mayores, me refiero a gente de 70, 75, 80 años, que tienen un grado superior, que tienen una licenciatura, que han tenido una vida laboral en empresas, manejan la tecnología perfectamente. Y la limitación es la educación. Y la segunda cosa por la que hay gente que no termina de entender la tecnología es porque toda la tecnología está desarrollada por hombres jóvenes, pensado para su funcionalidad, para su modelo de pensamiento. No está desarrollado de la mano de mujeres maduras, de mujeres mayores y de hombres mayores. Si se les preguntaran 4 cosas, seguramente que tendríamos productos tecnológicos mucho más adaptados y más amigables para ellos y los utilizarían muchísimo mejor. Me parece súper válido tu aportación porque es absolutamente cierto. Hay muchísimas empresas que están contactando con nosotros o con compañeros de profesión que nos dicen que quieren hacer campañas de comunicación y no consiguen quien interprete lo que ellos quieren comunicar porque es de un colectivo de 50, 60 años hacia otro y sus clientes de la misma edad, es decir, de un senior a senior, ¿no? Entonces, muchas veces se utilizan tecnologías o formatos que no son los adecuados. Antes de finalizar, vamos a hacer dos cosas que nos gusta hacer en estas entrevistas. Y una es a este café virtual que nos estamos tomando tú y yo, tú en Madrid y yo en Málaga. Vamos a invitar a esta mesa a una señora, a un señor que han estado mucho tiempo trabajando para otra empresa, para una multinacional o en otro sector y tienen el gusanillo del emprendimiento y quieren emprender en el sector senior. ¿Qué dos o tres cosas básicas le dirías a este par de amigos para que su comienzo en el emprendimiento hacia los senior sea por la buena senda, sea en el camino del éxito? Pues bueno, son muchas, pero voy a intentar resumirlo. Lo primero, tienen que tener una idea de negocio muy clara. Tienen que pasar mucho tiempo pensando, testando, probando una idea de negocio. ¿Vale? La idea de negocio no es que se te ocurre de un día para el otro, hay que probarla y hay que testarla y hay que validarla muy mucho. Segundo, una forma de conseguir esto es ampliar la red de networking. Es importantísimo, no nos podemos quedar con nuestro círculo. Tenemos que hacer un esfuerzo brutal, tanto a través de redes sociales como en persona, ahora que lo podemos hacer, de conocer gente nueva, de conocer gente bien que sea target de esa idea de negocio que tenemos, como posibles financiadores, desarrolladores, etcétera, etcétera. Y lo tercero, podría decir, armarse de paciencia, hacer una labor de introspección muy fuerte, autoconocerse y prepararse para un camino duro, pero lleno, lleno, lleno de sorpresas y de gratitud y de cosas espectaculares que les pueden pasar. Eh, Perfecto, lo has resumido de forma muy, muy práctica. Y el otro tema que te voy a pedir, que también lo hemos introducido en los últimos episodios, es que nos recomiendes un libro o una película, o ambos si quieres, que tengan que ver con el emprendimiento y con lo que hemos estado hablando. Bueno, te voy a recomendar 2 libros, más que un libro o una película. El primer libro
imperdible, imprescindible, que te cambia la vida, es el libro de La vida de los 100 años de Linda Gratton y Andrew Scott. Ese es un libro a nivel personal que te cambia la vida a ti. Y el segundo libro que nos puede ayudar y orientar muchísimo en temas de economía de la longevidad justamente se llama Longevity Economy, que es de el que lidera y dirige el Age Lab del MIT, es Stephen Collins, se llama. Entonces, La vida de los 100 años y Longevity Economy, los dos libros, imperdibles. Te agradezco mucho las recomendaciones. Bárbara, ha sido un gusto conocerte, ha sido un placer hablar contigo esta tarde, pero no quiero que nos despidamos sin que le digas a la gente dónde te encuentran, cómo se pueden poner en contacto contigo, en definitiva, tus coordenadas digitales. Muy bien, bueno, aquí veis a un lado un código QR para mi Linktree que tiene el acceso a todas las redes sociales. Aquí está el nombre de Sí, pero Longevity ten en Initiative. cuenta que nos escuchan más que nos ven. Ay, que nos escuchan, perdonar. Bueno, mi página web, longevityeconomy.com. Estoy en LinkedIn como Bárbara Reyactis, estoy en Instagram como Longevity Economy, en Twitter, en Longevity Initiatives, perdón, en Twitter como Longevity Initiatives también, ahí me encontráis en todas las redes sociales. En Facebook también, pero menos. Recomiendo el perfil de Bárbara de LinkedIn, que además que es por donde nos hemos puesto en contacto y contesta muy rápido, no como, como otros, porque tiene muchísimo contenido y muy útil. Bárbara, si te parece, como creo que se nos ha quedado corto el tiempo de hoy, nos gustaría volver a repetir este café dentro de unos meses y que nos sigas contando sobre este tema que te apasiona tanto, sobre el emprendimiento en la tercera edad o en la edad de los seniors, ya no sé bien cómo llamarle, porque para nosotros va a ser un gusto. Así que si te parece, te invitamos a un nuevo episodio de este podcast. Muy bien, encantada y bueno, a vuestra disposición y gracias José por confiar en mí para este podcast. Entonces, si te parece bien, nos vemos en un próximo episodio. Perfecto. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor, comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.